trazó todo esto, y pues la evidencia de que Dios está detrás de su palabra, ¿verdad? Pero vamos a ver poco a poco ahí en sus hojas, cómo cuando Cristo habla y empieza a narrar estas parábolas, ¿por qué son 7? Y si te das cuenta, están escalonadas, están una entrelazada con la otra, y van dando una enseñanza gradual, y van simplemente apuntando de donde sale la flecha del arco hasta cuando llega la flecha al mero blanco. O sea, va trazando la historia de la iglesia, la historia del pueblo de Dios, cómo se origina, o sea, ahora sí que el pueblo del Señor, y cuando llega a su destino. O sea, cuando sale el barco del muelle, todo lo que navega, y cuando llega al puerto, ¿verdad? Pero vemos también en la Biblia, no solamente esto. Cuando tú estudias la Biblia y la vas conociendo un poco, te vas a dar cuenta que hay varias enseñanzas que están escalonadas. Por ejemplo, cuando ves Génesis 1, que habla de la creación, si tú haces un estudio sobre Génesis 1, vas a sacar puros escalones. En el primer día, sea la luz. En el segundo día, la atmósfera. En el tercer día, continentes y árboles y todo. En el cuarto día, los grandes astros, ¿verdad? El sol. En el quinto día, aves y peces. Y en el sexto día, bestias, el hombre. Y si tú trazas todo eso, son escalones donde no puedes tú tocar el escalón 4 si no están los 3 primeros. No puede haber animales si no hay primero oxígeno, plantas, agua. Y no puede haber plantas si no hay primero lo que es el oxígeno y lo que son las condiciones. Es interesante cómo ese orden de la creación es la única manera en que podía darse. Si alguien dice, pues la escribieron hombres, ¿cómo pudo Moisés escribir algo tan perfecto? Si tú vas a construir un edificio de 14 pisos, no empiezas por el piso 9, empiezas por los cimientos. Y así está la creación, Génesis 1, escalonado. También encontramos, por ejemplo, Mateo 5, las bienaventuranzas, que son 8. Cuando el Señor describe las bienaventuranzas, también van escalonadas. Bienaventurados los que lloran, y los que tienen hambre y sed de justicia. Y vas trazando el escalón y te das cuenta, ¿sí?, que todo está en armonía. También encuentras, por ejemplo, en Romanos 1, que son escalones hacia abajo, que es cuando los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ¿sí?, y después se envanecieron, ¿sí?, profesando ser sabios, se hicieron necios y adoraron a ídolos. Y en el último escalón, el de abajo, se llama alcanzaron a tener o tuvieron una mente reprobada. Ahí puedes trazar los escalones hacia abajo. Y la historia del hijo pródigo, por ejemplo, si tú trazas la historia del hijo pródigo, puedes empezar con el hijo pródigo en el palacio con su padre, y cuando se rebela, baja. Cuando da el portazo y se va ya con el dinero en la mano, baja. Cuando empieza a despilfarrar todo el dinero, baja, ¿sí? Cuando no hay, empieza a tener problemas de trabajo, consigue un trabajo, baja. Y total, vas a ir hasta el fondo cuando está dándole de comer a los cerdos y que él ya no aguanta el hambre. Y luego observas la lección como viene, que empieza a pensar, vuelve en sí, sube, iré a mi padre y le pediré perdón, sube, empieza a caminar, sube, y haces la escalera para abajo y luego para arriba y vuelves a llegar al palacio. O sea, el Señor Jesús es tremendo para trazar la enseñanza con un mensaje. Por ejemplo, el hijo pródigo, que es de los mensajes más conocidos en el mundo, igual que el buen samaritano. Y así vemos que en el caso de Mateo 13, son 7 parábolas también que están trazadas y que están hechas para ir demostrando cómo la iglesia del Señor, ¿sí?, es una iglesia toda, ¿sí?, encadenada. Vamos a empezar en Mateo 13, versículos 1 al 9. Jesús está contando a sus discípulos una serie de parábolas. Mateo 13, versículos 1 al 9. A ver, Sotero, ¿puedes leer en voz alta para todos, por favor?
¿Ok? Esta parábola, Sotero, ¿cómo se conoce? La parábola del sembrador. Y ahí se inicia. O sea, inicia el Señor diciéndonos que en el mundo empiezan a esparcirse el Evangelio. Y la semilla se va echando para todos lados. Y la parábola del sembrador nos demuestra que el Evangelio será predicado a toda criatura, ¿sí? Y que habrá 4 tipos de reacciones, ¿sí? Unos oirán la palabra y no la entenderán. Y se irán y seguirán en lo mismo. O sea, no entendieron. Dirán que qué es esa palabra, es una locura, etcétera, como cuando Pablo predicó en el Areópago. ¿Y este palabrero qué se trae? Habrá unos que no entienden. Es la semilla que cae en el asfalto y que las aves del cielo llegan y se la comen. Otros la entenderán, la disfrutarán, entrarán en una especie de primer amor, pero cuando vengan las críticas, las persecuciones, los problemas, las molestias, se retirarán, porque creen que el Evangelio es color de rosa y porque creen que el Evangelio es recibo, y no, me sacrifico, doy, sufro, crucifico mi carne. Son las semillas que caen cerca de pedregales, que la misma piedra, el calor, ahorca la semilla. La tercera es gentes que reciben la palabra, entran en una especie también de primer amor, de entusiasmo y todo, pero cuando vienen los afanes de esta vida, el materialismo, ¿sí? Y el estrés y todo eso, se retiran y dicen: desde que sigo a Cristo tengo más problemas, me siento presionada, y su fe no crece porque la semilla está siendo ahogada por los espinos y se retiran. Y la cuarta semilla cae en tierra fértil, donde la persona recibe la palabra, entra en un primer amor, busca del Señor, pasa por problemas, cae y se levanta, pasa por estrés, suelta en el Señor eso, vuelve a levantarse y va como un soldado subiendo cuesta en las trincheras, recibiendo balazos y siendo herido, pero el Señor lo sana y sigue adelante y da fruto al 30, 60 y 100 por uno. Es decir, ¿qué nos dice el Señor en la primera parábola? ¿Sí? Que comenzará el Evangelio del reino, el pueblo de Dios comenzará, o la iglesia, con el Evangelio predicado en todo el mundo. Pero habrá algunos que abiertamente te digan: pues bueno, tú y tus ondas, los detectas rápido. Pero habrá otros que parece que son convertidos, ¿sí? Pero con el tiempo se dará uno cuenta que no fueron convertidos. Y sin embargo habrá otros que sí son convertidos, que son gente del Señor. Por eso no debemos olvidar nunca que en toda iglesia cristiana, en todo el mundo, en todas las iglesias, incluyendo Vida Nueva, Amistad Cristiana, Centro de Fe, todas las iglesias, la gente que está dentro de la iglesia, no todos son convertidos. No todos son convertidos. O sea, se dice ahí que los que son convertidos, el tiempo lo demuestra, porque darán fruto, ¿sí?, para el Señor al 30, 60 y 100 por uno. Y la palabra describe entonces cómo tenemos nosotros que sembrar con confianza, que Dios finalmente dirige la semilla donde Él sabe. Uno no tiene que decir: ¿se convertirá? No, uno tiene que hablarle del Señor a quien tenga una oportunidad. Hablar, predicar, compartir. Ya el Señor sabrá cómo la semilla cae en diferentes terrenos. Porque aquí vemos, vean por favor, ahorita no sé, en Mateo 13 es nuestro capítulo eje. Vean Hechos 8. Hechos 8. Libro de Hechos, capítulo 8, vamos a leer del versículo 9 al 13. Hechos 8, del versículo 9 al 13. Sigan la lectura para que no se pierdan. A ver, Roberto, Tito, ¿puedes leer para todos en voz alta Hechos 8 del 9 al 13?
Repite el 13. Carolina, ¿era convertido el Simón? ¿Segura? Exacto. No te fuiste con la finta. O sea, si alguien se basa nada más en eso, dice, sí, fíjate, nunca cheques algo nada más por una esquina. Ahí parece que sí, ¿verdad? Creyó, creo, y se bautizó. Y andaba ahí, y dejó de hacer las artes mágicas. Dejó eso, dejó sus libros y su bola de cristal, y dejó todo eso. Pero, ¿era convertido? Varios creyeron que sí. Mira, se convirtió, ya se bautizó. Ya está convertido y se bautizó en el río, en el mar, en la playa, en donde sea. Sin embargo, tienes que checar todo para que veas que aquí es la parábola del sembrador. Cayó la semilla por ahí, ¿sí? Pero lo que tenía era intereses económicos. Y vemos entonces que no era un convertido real. Hechos 8, 18 al 24. A ver, Elizabeth, ¿puedes leer para nosotros? Hechos 8, 18 al 24, ahí vamos a ver el complemento de lo que decía Carolina. Ahí vean lo que le dice, o sea, arrepiéntete porque en hiel de amargura y en maldad estás. Pedro es iluminado por el Espíritu Santo y le dice a Simón, el mago, o sea, tú eres hipócrita. Tú lo que quieres es como que te venda uno o que darme dinero para que te pase el Espíritu Santo. Oye, ¿qué te pasa? Arrepiéntete porque ya veo que en hiel de amargura y prisión de maldad estás. Y arrepiéntete porque Dios viene directo sobre de ti. Entonces ahí vemos un ejemplo claro de que cuando tú estás en una iglesia no puedes a primera vista nada más pensar que la gente es convertida porque levanta las manos o porque trae una Biblia en la mano o porque canta o porque está aquí. No, la parábola del sembrador se sigue cumpliendo y la gente tiene que ser catalogada por sus frutos, no por los dones. Mucha gente se deja ir por la finta de los dones. ¡Ah, qué gran don! Eso no te garantiza nada. Sí puede ser salvo, pero hay que ver el fruto. El fruto, y con el tiempo te vas dando cuenta, no solamente es el fruto, incluso la madurez. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 1981, estaba yo enfermo y duré varios meses enfermo. Y mi mamá invitó a un joven cristiano, un muchacho cristiano llamado Juan. Y él estuvo visitándome mientras estaba yo enfermo y me compartí el evangelio. Entrégale tu vida a Cristo y entrégale tu vida a Cristo. Y una vez me acuerdo que estaba enfermo, tenía fiebre. Y dice mi mamá, ya llegó Juan. Y dije yo, ese Juan como da lata en mi pensamiento. ¿Le quieres entregar tu vida a Cristo? Y le dije, sí, pero dije en mi pensamiento, le voy a seguir la corriente nada más para que se vaya. E hice la oración yo ahí. Te voy a dirigir. Dile así, Señor, en esta tarde te pido que... Y lo hice. Y dijo, ahora sí, eres una persona que ha nacido de nuevo. Ahora sí, eres una persona que ha venido el Espíritu Santo. Y no era cierto. Yo nada más le seguí la corriente. Él se fue, era un mes de mayo. Yo me recuperé de mi enfermedad y volví a las mismas. Yo no había nacido de nuevo, yo nada más hice con mis labios, sí, pero no vino de acá. Y el otro se creyó que yo era convertido. Pero la verdad es que la semilla no cayó en tierra fértil. Un año después, 1 año y medio después, estando yo solo en el campo, ahí el Señor me tocó y ahí me quebré yo. Y ahí me convirtió el Señor, pero fue un giro tremendo en mi vida. Ahí sí, ahí sin Juan y sin ninguna persona, solito en el campo, platicando con el Señor, pácatelas.
Llegó el Espíritu Santo y ahí fue mi nuevo nacimiento. Por eso vemos, que la parábola del sembrador, como la ilustra el Señor Jesús, indica que mucha gente oirá el Evangelio, pero que finalmente, ¿sí?, no todos los que oyen van a ser gente convertida de corazón. Y aún así, cuando uno es convertido, como la cuarta semilla, donde la tierra es fértil y la semilla da fruto, ¿sí?, esa conversión de nosotros, ¿sí?, es cuando nacemos de nuevo, somos bebés y tenemos la obligación de alimentarnos para crecer. Porque cuando nacemos de nuevo tenemos un amor intenso por el Señor, le hablamos de Cristo a mucha gente, pero es un camino en el que tenemos nosotros que ir madurando. Es como cuando te meten a la alberca y pisas, ok, y ahí vas caminando a la alberca, pero al rato tienes que bracear y luego tienes que nadar un poquito más hondo y luego clavados y luego la fosa de 10 metros, híjole, es poco a poco. Pero el crecimiento de uno se va forjando poco a poco con el alimento constante. ¿Sabes en dónde se nota el crecimiento de un cristiano? En su carácter. Yo antes fumaba y dejé de fumar. Bueno, está bien. Yo antes tomaba y dejé de tomar. Está bien. Yo antes consumía drogas y dejé. Está bien. Pero el mejor indicativo de que la persona ha crecido es su carácter. ¿Y sabes cuál es uno de los termómetros para saber si ha crecido o no? El dominio propio, la templanza y la mansedumbre. Cuando tú encuentras a gente cristiana con un carácter explosivo, con un carácter impulsivo, con un león que sale ahí, dices tú, conoce al Señor, pero le falta crecer. Porque algo que uno tiene dentro es el carácter tremendo. Y muchas veces uno tiene que hablar con el Señor: Señor, crucifica mi yo interno, crucifica mi carne y enséñame a ser manso, templado como tú. Yo en la vida cristiana he pedido a Dios que trabaje en mi carácter, ¿sí?, y Dios ha estado trabajando. Pero he conocido gente cristiana también que cuidado, pasa cerca de ella y aguántate hasta la respiración. No haga ruido porque... Pero bueno, hay que tomarlo para bien. Si tú te encuentras con una persona explosiva, dos enseñanzas. Primero, la persona le falta crecer. Segundo, estoy creciendo yo en paciencia, en templanza y en fortaleza. Ahora sí, es para bien. A ver si aguantas. ¿Cómo reaccionas tú? Ante un explosivo, ¿cómo reaccionas tú? ¿Le avientas otra explosión o aprendes a cabecear? Pero definitivamente el crecimiento en un cristiano, la cuarta semilla de la parábola del sembrador, nos enseña que debemos alimentarnos constantemente. Por eso hay cosas que son lógicas. Una persona que casi no se alimenta en la palabra, es natural que no haya crecido. Si un bebé, dices tú, oiga, este bebé lo están alimentando, sí, 3 gotitas de leche cada 2 días. Dices tú, híjole, se me hace que está muy flaco el bebé. Y también le damos una cucharadita de Gerber, pero cada domingo. Cuando una gente no se alimenta, es lógico, es obvio, no está creciendo como debiera. No se crece mágicamente. No solo de pan vive el hombre, se crece cuando la gente es disciplinada, se alimenta, es constante. Lo que aprendemos lo aplicamos, aún en contra de toda nuestra sabiduría, lo aplicamos, y es cuando uno va creciendo. Por eso el primer escalón que traza el Señor Jesús es: el Evangelio será predicado en todo el mundo, y entonces, ¿sí?, surgirá la iglesia, surgirá la gente salva, la gente, ¿sí?, que alabe al Señor con su vida, con sus labios, ¿sí?, y empezará a caminar el pueblo de Dios por esta tierra. Y vamos a la segunda parábola, Mateo 13, 24 al 30. A ver, Carolina, ¿me podrás ayudar leyendo del 24 al 30? Adelante.
Ok. ¿Qué entiendes, Blanca, por trigo y cizaña? ¿Y qué características tienen el trigo y la cizaña como planta? Son casi iguales. Son casi iguales cuando están chicas. Los que conocen de campo, yo leí, dice que cuando van creciendo se parecen muchísimo. Dice que cuando llegan más o menos a medir cerca de 1 metro de altura, el trigo se mantiene derecho y la cizaña se empieza a doblar. Entonces ya cuando la arrancan, este es cizaña, sea toda la que está así como caída, sin fuerza, la arrancan, y el trigo es trigo. Pero a veces desde al principio no la puedes reconocer porque son muy parecidos. En esa segunda parábola que enseña Jesús, que su pueblo, la iglesia, empezará a crecer, y que la iglesia visible, o sea, las iglesias físicas, la gente que se congregaba en casas o en templos, en edificios, estará compuesto por trigo y cizaña. Es decir, la gente verdaderamente convertida y la gente que pareciera que era, pero que no es, porque son parecidos. Y sin embargo Dios tiene el control. El trigo siempre estará siendo, digamos, estará siendo filtrado por la cizaña para tratar de imitar. Es decir, habrá imitadores, no nada más del Evangelio, imitadores de la vida cristiana. Habrá personas que posiblemente, ¿sí?, tú creas que sí eran y no eran. ¿Quién era? Sí, Blanca. Sí. Sí, también. Sí, en Juan 10 también dice, habla de eso, de los pastores falsos, y en Ezequiel. Sí. ¿Quién era Mayra, de los apóstoles que tenían Cristo, que traía Cristo? Mencióname uno que era trigo y uno que era cizaña. ¿Trigo? ¿Mandé? ¿Cizaña? Exacto, o sea, cizaña Judas. Dinora, ¿Judas está bien detectado por los otros apóstoles? ¿Los apóstoles qué pensaban de Judas? ¿Que era igual? No, hombre, estaba súper disfrazado Judas, súper disfrazado. ¿Sí, Tito? Bueno, no, lo que pasa es... Sí, sí, sí. Hay trigo que puede ser zarandeado por el viento, pero... No, no, no le pueden salir ramitas de eso. A un mango no le pueden salir. Mira, hay muchos mangos, aquí hay tres manzanas. Parecido. ¿Mandé? ¿Qué? No te oí. No, claro. O sea, también la gente que es salva, ¿sí?, llega a caer y el Señor lo restaura. Ahora vemos, por eso puse el caso de los apóstoles, porque son casos, ahora sí que directos, y nadie sabía de los apóstoles que Judas era falso. Pero dice ahí en Juan 6 y en varios textos que Cristo conocía el corazón de ellos. Entonces, ¿qué vemos en el trigo y la cizaña? Vemos que la cizaña puede parecerse mucho al trigo y puede llegar a engañar, pero finalmente la cizaña es cizaña y el trigo es trigo, ¿sí? Ajá. Ajá, en ese tiempo estaba Jesús, era el que estaba ahí dirigiendo la obra. Cuando Él se va, viene el Consolador. Pero lo que aprendemos con la segunda parábola, la primera dijo, la parábola del sembrador, será esparcido el evangelio por todo el mundo y habrá 4 tipos de reacciones. La segunda, se formará la iglesia local, visible, física, donde habrá unos que son del Señor y otros que parecen ser del Señor, pero no son, trigo y cizaña. Vean la tercera parábola, estamos en Mateo 13,
versículos 31 y 32. A ver, Romy, ¿podrás leer en voz alta para todos? Mateo 13, 31 y 32. Adelante. Ok, esa parábola que se llama la parábola de la semilla de mostaza, ¿qué está diciendo Jesús? Primero habló, ¿sí? Para que vayan viendo los escalones, se esparce la semilla por todo el mundo y surgen ahí los salvos y otros no. Segundo, se forma la iglesia local, visible o física. Tercero, habrá un crecimiento fenomenal. La semilla de mostaza, una vez me dieron a mí una y la pegué, me acuerdo, en una Biblia que tengo, una anterior, pegué la semilla con un diures ahí en una esquinita y dije, ¿cómo puede esta semillita llegar a ser una planta de ese tamaño? Pero es un ejemplo que da Jesús para indicar el crecimiento fenomenal de la iglesia. ¿Cuánta gente había en la iglesia del Señor, Hugo de la Rosa, cuando viene Pentecostés? ¿Cuánta gente había en la iglesia del Señor? Hechos 2, Pentecostés. ¿Cuántos eran? ¿Mandé? No. ¿Alguien dio? 120. 120 personas estaban en Pentecostés. Llegan las lenguas, predica Pedro, ¿y cuántas se agregan, Hugo? 3,000. Esos 120 empiezan a predicar en diferentes idiomas, lenguas, y en la predicación de Pedro se convierten en 3,000. En la segunda predicación de Pedro, Poncho, ¿cuántos se convierten? En Hechos capítulo 5. 5,000. Y en un rato, los 120 ya eran más de 10,000. Mira, como la espuma. Y actualmente son millones de gente cristiana en todo el mundo. O sea, fue un crecimiento de 12 hombres que el Señor agarró, 12 personas, quitando a Judas puso a Pablo, ¿sí? Y 12 apóstoles predicaron el Evangelio por todo el mundo conocido en ese tiempo, y después vinieron conversiones, etcétera. El caso que el Espíritu Santo y la palabra de Dios comenzó desde 12 hombres, y luego son 120, y luego son 3,000 más, y luego son 5,000 más, y luego, como vimos en Samaria, que predicaron Felipe, ¿sí? Y ahí se convirtieron otros. Es la parábola de la semilla de mostaza, nos indica un crecimiento fenomenal. Yo he visto testimonios de familias enteras convertidas, comenzando por la esposa, o por el hijo, o por el esposo, o por el niño. Señor convierte a este, al otro, y de ahí este y este y este y este, y he visto cómo la familia entera es alcanzada por el Señor, porque quiere decir que el Evangelio prende, ¿sí? Y empieza, ¿sí?, a bendecir a otros. Vamos a ver la cuarta parábola en Mateo 13, 33. A ver, Adriana, si puede leer desde allá, Mateo 13, 33. Adelante. Hasta ahí, 33 nada más. Les habla, ¿sí?, de una levadura, ¿sí?, que tomó una mujer, escondió 3 medidas de harina y leudó toda la masa. Para hacer sencilla la explicación, habla de algo que empieza a ser leudado, que empieza a meterse por un lado. ¿Y eso de qué habla? De que la iglesia del Señor, así como surgió con la predicación general del Evangelio, así como el trigo creció y la cizaña por ahí se arrimó, y así como fue un crecimiento fenomenal, la cuarta parábola nos indica que entrarán situaciones a leudar. Y es cuando entran doctrinas falsas, cuando entran mandamientos de hombres, cuando entran preceptos que no tienen base en la palabra de Dios. Es cuando entra el fariseísmo, cuando entra el legalismo, cuando entra una serie de cosas que empiezan un tanto a fracturar, a dividir
a erosionar la iglesia. A mí me acuerdo durante un buen tiempo, mi mamá me decía: hijo, pasa que ore el pastor por ti para que hables en lenguas. Hijo, y ahí tengo una carta de ella en mi Biblia, estaba viendo: hijo, le estoy pidiendo al Señor que te dé el don de lenguas. Quiero que tengas el don de lenguas. Nunca lo tuve. Mi mamá sí lo tenía. Yo oía a mi mamá hablar en lenguas. Mi mamá era una gente salva, yo también. Pero hay iglesias donde habla usted en lenguas. No, está usted incompleto. ¿Sí? Dices tú: ah, caray. Pero pues bueno, cuando conoces la palabra de Dios te das cuenta que a unos sí y a otros no. Los dones los reparte el Espíritu Santo como Él quiere, 1 Corintios 12. Y hay otra serie de situaciones. Hay personas que me dicen: ¿cómo debo bautizar? ¿En el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo o solamente en el nombre de Cristo? Le digo: ¿puedes aplicar la fórmula trinitaria de Mateo 28? Sí, pero lee Hechos 2. Y en Hechos 2 observa que Pedro está bautizando en el nombre de Cristo. Nada más en el nombre de Jesucristo. Y hay personas que se basan en esto y otros en otro. ¿Cómo debo bautizar? ¿Por inmersión, por aspersión, por efusión? Yo en lo particular fui bautizado por inmersión, en una iglesia en el DF, en una pila que había ahí. Un domingo nos pusieron unas batas y nos sumergieron ahí. Nada más dice: agarre aire. Le digo: espérame tantito. Listo, vámonos. Ya te sumergen y todo. Y fui bautizado y estaba yo muy contento y todo. Y le doy gracias a Dios, pues di testimonio delante de tanta gente, la alabanza y todo. Y es un simbolismo de algo que había pasado ya dentro de mí. O sea, una persona que quedó muerta al pecado, ¿sí? Y que su vida cambió. Pero finalmente tiene que seguirse estudiando la palabra de Dios para establecer la línea que va sobre cómo debemos crecer. Pero sí, la parábola de la levadura indica cómo se va a filtrar en la iglesia muchas cosas que crean contienda, que crean división, que crean una serie de fracturas, y a veces que siendo hermanos, ¿sí?, pensemos que no somos. Yo trabajo en una escuela en San José. Es una escuela donde tenemos oportunidad de hablar de la Biblia. Yo, en el caso de mis alumnos de secundaria, le digo: muchachos, libro de texto, apúntale ahí, Biblia. Maestro, yo no tengo, te la voy a prestar. Maestro, yo tengo la mía en mi casa, tráetela. Cada vez que tengas clase conmigo, nos vamos a basar en Biblia. ¿Sí? Y ese es mi libro de texto para ellos, ¿sí?, en la materia que doy. Y convivo con cerca de 14 maestros cristianos también, que dan primaria y otros dan prepa y otros dan secundaria. Ellos son de diferentes iglesias. Convivo, me doy cuenta de varios que aman a Dios con todo su corazón, gente fuerte en el Señor, y veo que tienen algunas situaciones diferentes a las que yo creo, pero son gente del Señor porque observo sus frutos, su celo, su santidad, su seriedad, y cuando llegan a tropezar, cómo claman al Señor y se levantan. Y lo he visto, pues tengo ya 13 años ahí conviviendo con ellos. Son gente del Señor, salida de las tinieblas, convertidas por el Señor, en una formación que tiene algunas situaciones distintas, aun cuando el tronco común es el mismo. Solamente Cristo salva, la salvación es por fe. Él murió, fue sepultado, resucitó, ascendió, está por regresar, etcétera. Pero dice aquí en esta parábola Jesús, ¿sí?, que habrá filtración de mandamientos de hombres. Vamos a la siguiente. Mateo 13:44. A ver, Alicia de la Peña, ¿puedes leer ese? 13:44. Ok, ahí está, en ese puro versículo hay otra parábola. Le llaman la parábola del tesoro escondido. Ahora, cuando Jesús adquiere ese campo, por decir, ese campo es el mundo. El mundo, adquiere el mundo, porque dentro del mundo hay un tesoro. Dime de memoria Juan 3:16. ¿Cuánta gente aparece en ese versículo? ¿Seguro?
aparece todo el mundo. Muy bien. A toda la creación. Sí, toda la creación. Sí. En ese versículo aparece toda la creación y hay una invitación. Unos crean y otros no creen. Unos crean y otros no creerán. ¿Apareces tú en ese versículo? ¿Sí? Sí aparece él. Y es una forma interesante en que puedes compartir. Mira, a una persona le dices, oye, aquí estás tú en la Biblia. ¿Cómo estoy en la Biblia? Yo me llamo Jonás y estoy. No, pero no hablo de eso, de Jonás. Mira, porque de tal manera amó Dios a Domingo Cerrato Flores, para que cuando Domingo crea en Cristo, él no se pierda sino tenga vida eterna. O sea, le quitas la palabra mundo y pones el nombre de la persona. Y dile, ¿has visto el Google? ¿Cómo te vas? Y llegas hasta la colonia donde vives y ves hasta tu casa. ¿Sí? Aquí vamos a hacer lo mismo con Juan 3:16. ¿Sí? De tal manera amó Dios a Fernando Lozano. Ya lo vi. ¿Sí? Para que cuando Fernando Lozano crea en Cristo, él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí aparece todo el mundo y al mismo tiempo aparece el pueblo de Dios. Y es una parábola que se le llama el tesoro escondido, porque es cuando el Señor adquiere el mundo. Dice un salmo, del Señor es la tierra y su plenitud. Y dice otro, la tierra es el estrado de tus pies. Adquiere el mundo porque dentro del mundo está un tesoro que es su iglesia. Y vean la última parábola, la penúltima, 45 y 46. Estamos en Mateo 13, 45 y 46. A ver, Fernando. Mateo 13, 45, 46. A ver, Dinora. Okay. Esta parábola se llama exacto la perla de gran precio. Aquí habla ya, ¿sí?, de que este mercader, esta persona que compró ese terreno, encontró una perla, ¿sí?, de gran valor. ¿Sí? Eso se refiere más que nada a los elegidos, a la gente de Dios. A la gente de Dios. Yo, por ejemplo, he compartido el Evangelio a muchas personas. Y alguna vez me preguntó una persona, oye, ¿cuánto tiempo estuviste yendo a la prisión? Muchos años. ¿Y valió la pena? Le dije, mira, con uno solo que se convierta, uno solo, valió la pena, porque la vida de uno vale la sangre de Cristo. Y cuando tú siembras y siembras, no siempre Dios te permite ver la cosecha. La gente que me sembró a mí, Juan Luna, nunca supo que me convirtió el Señor. Él ni lo supo, él se fue. Creyó cuando yo le hice la finta ahí nada más, ¿verdad? Pero él no supo, a mí el Señor me convirtió después que se había ido él. Y yo creo que también tú le has compartido a la gente, y a lo mejor hay gente que se convirtió ya estando en otro lado y tú no lo supiste. La perla de gran precio nos habla de cómo Jesús valora a cada uno, ¿sí?, de la gente salva como una joya. ¿Sí? Y somos los elegidos. ¿Cuáles somos? Los que vamos caminando, perseveraremos. ¿Sí? Y como dice Filipenses 1:6, la obra que tú comenzaste, Señor, la vas a terminar hasta el día de Cristo. El cristiano que va creciendo y el cristiano que es del Señor se conoce porque es perseverante. Sigue caminando, sigue subiendo montaña, se cansa, está ahí un poco desanimado, vuelve a agarrar otra vez fuerza y sigue adelante. Entonces dice en esta parábola el Señor que Él está cuidando, está al pendiente de cada uno de sus elegidos, porque son una joya, una perla de gran precio. Y vean la última, donde ya va llegando a su destino la iglesia del Señor. Estamos en Mateo 13, 47 al 50. A ver, Tapia, si me puedes ayudar con esa lectura. Mateo 13, 47 al 50.
Y esa parábola se le llama la parábola de la red, ¿sí? Que es cuando ya viene Cristo, los ángeles bajan y empiezan a separar. Este es salvo, este no. Cuando venga Cristo y cuando vengan sus ángeles para separar al pueblo de Dios, Eduviges, ¿qué van a ver? Vida nueva para Cabo San Lucas, esta sí es. ¿Eso van a ver? ¿Qué van a ver? Iglesia apostólica, este sí. Iglesia de Dios, esta no. O sea, ¿qué van a ver? Nuevo nacimiento, nuevo corazón, Espíritu Santo que te reviste. No van a ver la denominación. Trae Biblia, este sí. No trae la Biblia, este no. No, van a ver que tu vida ha cambiado, tu nuevo corazón, tu nuevo nacimiento, una persona sellada, como dice Efesios 1, 13 y 14, fuimos sellados por el Espíritu Santo como las arras, como la garantía de que Él viene por nosotros. Entonces la parábola de la red indica que cuando venga el Señor, los ángeles, en una operación sobrenatural, apartarán a los escogidos, a los salvos, de otros que no. Y algunos, Señor, Señor, pero si yo estuve en milagros, liberando demonios y esto, apártate de mí, que a ti ni te conocí. Y dirá, nunca naciste de nuevo, nunca realmente fuiste verdadero, fuiste falso. Y eso será cuando el Señor venga. Ahora, ¿cómo sabes que eres salvo? ¿Tu vida se ha transformado? ¿Tienes un ánimo por buscar al Señor? Cuando pecas te jalan las orejas por dentro y dices tú, ya. O sea, se nota cuando tú tienes, ¿sí?, un nuevo nacimiento. Por eso en esta séptima parábola el Señor Jesús cierra, ¿sí?, de cómo la iglesia es recogida de los 4 puntos de la tierra, ¿sí?, por los ángeles y llevadas al reino de los cielos, es decir, al palacio. Así pues, entonces, cuando tú veas Mateo 13, te debes acordar, ¿sí?, que Mateo 13 habla de 7 parábolas, las parábolas del reino, y que van escalonadas. Y muchos otros capítulos también puedes tú imaginarte, porque también tienen enseñanza especial. ¿Qué habla, por ejemplo, Saúl? 1 Corintios 13. El amor. Su lema, Génesis 3. No, Génesis 3. Clara, Génesis 3. ¿Mandé? No. El pecado, la caída. Exacto. ¿De qué habla Salmo 23? ¿Sí? El Señor es nuestro pastor. ¿De qué habla Poncho? Éxodo 20. Éxodo 20. Ajá, ese es el primer mandamiento, exacto. Los 10 mandamientos. Y así te vas a dar cuenta de que hay capítulos que tú más o menos ubicas. ¿De qué habla Mateo 1? Cuando abres Mateo 1, ¿con qué empieza? Genealogía, una bola de nombres que dices tú, que Salmón y que esto y que Nazón y total llegas hasta el Señor, ¿verdad? Entonces, Mateo 13 te habla de 7 parábolas escalonadas que finalmente dicen que la semilla que el Señor vino a poner del Evangelio prende, surge la iglesia camina, es infiltrada por el trigo, por la cizaña, ¿sí?, crece, es infiltrada por doctrinas, va perseverando, ¿sí?, como un tesoro, como una perla de gran precio, el Señor la va protegiendo y finalmente llega a donde van a recoger la cosecha. Con redes, los ángeles, estos peces son del Señor y esto no, esto va al fuego y esto va a los graneros del Señor, ¿sí? Las salvaciones del Señor, Él tiene garantizado que los que somos salvos, ¿sí?, estaremos con Él, ¿sí?, porque como dice Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a cerrar con una oración. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, por la seguridad que tenemos de que cuando tú nos has cambiado, cuando tú nos has renovado y nos has puesto, Señor, un nuevo corazón, un corazón de carne en lugar del corazón de piedra. Tú sabes que somos débiles, pero tú dices, no temas, porque yo estoy contigo, y yo estaré contigo donde quiera que vayas. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y nosotros tenemos la confianza de que el que va contigo no será avergonzado.
bendice la vida de cada uno, sigue trabajando en tu iglesia. Sabemos que solamente tú conoces el corazón de las personas, pero aquí observa el corazón nuestro, Señor, y cámbianos en esas áreas rebeldes que tenemos. A veces somos necios, somos rebeldes, somos a veces y hasta incrédulos, somos personas olvidadizas, somos flojos, tantas cosas que a veces tenemos, Señor, perdónanos, mas ve formándonos un corazón y una forma de vivir como a ti te agrada. Bendecimos tu nombre, te pedimos que bendigas la convivencia, las alabanzas, el mensaje que sigue, y que sigas edificando a tu iglesia para que brillemos como antorchas, como luminares en el mundo, en una generación, en medio de una generación oscura y perversa como la que estamos viviendo ahora. Todo para honrar y glorificar tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús.